Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro espectacular, realmente muy bonito. Es un Abus EP10, aquí lo tenéis, nuevo, completamente nuevo en su caja original, con las 3 llaves, ahora lo veremos. Fijaros en la llave, un cilindro con un bocallave estilo cava, queso, con 15 pernos en 3 hileras, ahora lo veremos con más detalle, un elemento interactivo en la punta. Es un modelo muy poco habitual, fijaros que la fecha de control de calidad sería de agosto de 2003, es un modelo que se comercializaba ya en 2003 por parte de Abus, por lo tanto ahora difícil o imposible de conseguir y menos en estas condiciones, completamente nuevo. Este cilindro me lo dio mi amigo Jorge, muchísimas gracias Jorge, una verdadera joya para mí, te lo agradezco muchísimo, se queda en mi colección. Voy a intentar que después de hacer el vídeo quede completamente íntegro como estaba cuando me lo diste. Vamos a ver qué podemos hacer. No va a ser el vídeo que me gusta hacer a mí, con un desmontaje completo. Es un cilindro que he intentado desmontarlo, pero no lo he conseguido. Ahora vamos a ver por qué. Siento mucho no poder desmontarlo y ver cómo son los contrapernos, aunque sí que vamos a poder ver cómo son los pernos. Abus, aquí tenéis tarjeta de propiedad. Bueno, estos son algunas piezas porque que le he quitado, está parcialmente desmontado, ahora lo vamos a ver. 3 llaves originales. Vamos a quedarnos con esta que es más fácil de manejar. Aquí lo tenéis. Ups. Como veis, le he quitado los pernos de acero que sujetan las dos mitades del cilindro a la barra antiextracción. Tiene una barra antiextracción de acero. Y le he quitado también las grupillas para intentar desmontar el rotor, pero no ha sido posible. Vamos a verlo ahora. Aquí tenéis Abus EP10, ahí con el bocallave, un bocallave similar a los cava y a los queso, pero que no es completamente cuadrado, como podéis ver. Tiene aquí una guarda, aquí otra. Bueno, no plantea ningún problema a la hora de ganzuar. Vamos a desmontarlo parcialmente porque así vamos a ver las 3 hileras de pernos mucho mejor. Vamos a ver si podemos sacar. Aquí veis las ranuras para los 2 pernos de acero. Son estos pernos de acero de aquí, que he sacado a martillazos. Aquí tendríamos la leva, el embrague. Un embrague, yo creo que será un embrague doble. Y un alargador porque este extremo es de 40 milímetros y este es de 30 y lleva esa extensión de latón. Le he quitado las grupillas, estas grupillas de aquí que sujetan el rotor, son muy anchas y no he podido desmontarlo. Bueno, como veis lleva el mismo sistema que los cava o que los queso, es todo un cilindro embutido en este cuerpo es de latón, pero podía haber sido de acero o de cualquier otro material. Debería de poder salir todo el conjunto, el rotor más este cuerpo de latón que veis aquí. Todo este conjunto junto con el rotor debería de salir. Lo sujeta este perno de acero. Le he quitado a las dos mitades ese perno de acero. He intentado hacerle salir por las buenas y por las malas, con un martillo de goma, con un punzón grueso, un botador, y no ha habido manera, no se ha movido ni un milímetro. Con cada golpe lo que estoy haciendo es golpear el rotor, que a su vez golpea a los pernos, además del cuerpo, con lo cual me temo que si insisto, lo que pueda hacer va a ser estropear el cilindro. No he podido en ninguna de las dos mitades sacar el conjunto. Me imagino que lo meten con una prensa, queda en cierta manera a presión, o desde luego no está pensado para ser desmontado, igual que los cava. La otra opción era sacar el rotor como hacemos habitualmente con un follower. Lo que sucede es que esta ranura de aquí, la ranura de la grupilla, es muy ancha, prácticamente tan ancha como los pernos, y en cuanto avanzamos y llegamos a los pernos
se enganchan, se meten ahí y es realmente estresante. Ha habido 2 veces que he pensado que no lo podía desenganchar y que se iba a quedar completamente bloqueado e inútil. Puedo meter una lámina y con ella cubrir una de las filas de pernos, pero no caben 3 láminas. No caben 3 láminas para cubrir las 3 hileras de pernos. Se queda bloqueado el rotor, no caben, no hay espacio suficiente. Este cilindro tiene muy buenas tolerancias. Yo creo que no tiene tan buenas tolerancias como un Cava Gemini, que podría ser el cilindro que más se asemejase a este modelo de Cava, pero lo compensa con unos pernos más complejos. Vamos a ver ahora uno de los pernos para que os hagáis una idea de lo que lleva dentro este cilindro. Vamos a poder verlo. Vamos a sacar estas 2 mitades y vamos a apartar esto de aquí. Vamos a poder verlo gracias a que este lado del cilindro es de 40 milímetros, tiene aquí atrás una parte lisa de rotor que nos permite sacar parcialmente el rotor sin que llegue la ranura a la última fila de pernos y poder sacar al menos el primer perno superior y echarle un vistazo, ver cómo es. No es algo que me guste hacer porque todo tiene su riesgo, pero vamos a hacerlo. Quiero ofreceros el máximo de detalle posible de lo que es el cilindro. Aquí veis, he sacado hasta ahí, vamos a ver, vamos a sacar ese perno, aquí está, vamos a hacer zoom y vais a ver cómo es un perno. Ups. Vamos a ver si enfoca ahí, nos vamos a acercar con la cámara mejor. Ahí, y ahora sí nos va a permitir hacer zoom. Fijaros en ese perno. Este es un perno, no un contraperno, y como veis, bueno, tiene 2 diámetros para controlar lo que sobresale dentro del rotor, pero está aserrado y está ligeramente biselado. Está biselado aquí. Esto es una trampa, si lo pasa se queda colgado. Funciona muy bien, muy bien. Es un cilindro en el que los pernos se pasan con facilidad y es aserrado para que se quede colgado y puedas pasarte ahí todo el rato que tú quieras tocando y tocando el cilindro en un falso colocado y no conseguir llegar a ninguna parte. El biselado obliga a que trabajemos con una tensión muy alta, realmente mucho más alta de lo que me hace sentir cómodo con este tipo de cilindros, y yo creo que los contrapernos son contrapernos de vaso, huecos, no son aserrados, no son spool, pero sí que están todos biselados y funcionan muy bien. Aparentemente los colocas con facilidad y en la práctica se pasan, los estás pasando, y eso me obliga en muchas ocasiones a distensionar, a recuperar y a seguir ganzuando. La apertura no es sencilla para mí. Bueno, ya tengo colocado el cilindro en el aprieto. Como veis funciona perfecto. Sigue sin tener detrás la grupilla, por eso sujeto el rotor al sacar la llave. Pero antes de empezar se me ha olvidado mostraros un par de cosas muy importantes y quiero hacerlo ahora. En primer lugar, las hileras dentro del rotor, los pernos. Como no lo vamos a poder desmontar, espero poder ofreceros primero esta toma en la que vais a ver las hileras de pernos, ahí los tenéis. Hay una en la parte inferior que no veis claramente porque la tapan los laterales, y 2 hileras laterales con pernos cargados a muelles. Si veis, paso la ganzúa y vuelven a salir, están todos cargados a muelle. Cuando haya ganzuado el cilindro, si lo consigo, intentaré ofreceros esta toma también y veremos cómo los pernos ya no sobresalen dentro del rotor, están colocados, se quedan algunos más adentro, otros más afuera y se mueven al girar el rotor. Espero que lo podamos ver, y cómo al volver el rotor a su sitio vuelven a saltar todos dentro cargados a muelle. 3 hileras. Las de los laterales, los pernos van en ángulo,
los 4 primeros, aquí podéis ver cómo el perno va en un ángulo de inclinación, no son perpendiculares a la superior, y salvo los 2 quintos allí detrás, vamos a ver si podemos dar la vuelta, a ver si se ve, vamos a ponerlo así aunque sea al revés. Aquí veis los 2 quintos sí que son perpendiculares a la fila superior. Tienen un ángulo diferente porque esos 2 quintos van a interaccionar con el elemento interactivo de la llave. Como veis, uno de los quintos es más grueso, muy prominente, y el otro está más escondido dentro del bocallave. Ahora vamos a ver cómo funcionan. Este quinto, estamos viendo el cilindro al revés, que sería el quinto de la derecha, aunque lo vemos a la izquierda. Este va a empujar el elemento interactivo de la llave, que a su vez va a entrar dentro del rotor muy profundo y va a colocar a este perno quinto de la derecha, que en este caso de la izquierda, perdón, que lo estamos viendo a la derecha. Este queda colocado muy profundo, al principio me dio quebraderos de cabeza. Fijaros en esta ranura que hay aquí en el rotor, este va colocado muy adentro, y este hay que colocar los dos, no es un elemento cargado a muelle que no sea necesario colocar. Este tiene su punto de colocación más adentro y además queda invadiendo el bocallave y empujando el elemento interactivo, que a su vez coloca este muy adentro. En la práctica no es difícil colocar ninguno de los 2 quintos, siempre que sepamos cómo funcionan y que uno va muy profundo y el otro invade el bocallave. Vamos a ver ahora la llave y espero que podamos entender mejor todo esto. Esta es la llave. En este caso tenemos una codificación con muchos pernos muy cortos. No es una ventaja. La ventaja sería que dejan mucho espacio libre en el bocallave cuando están colocados para tocar los superiores. Eso sí me favorece. Pero estos que apenas marcan un punto en la llave, fijaros que este es muy corto, pero el segundo y tercero de la izquierda son realmente cortos, van muy metidos dentro del bocallave. Esta es la punta del perno, pero el cuerpo queda muy metido. Son difíciles de tocar, de localizar, de tantear y de colocar. Es una pasada, no es nada cómodo. Aquí los del lado derecho también son muy profundos, el primero, estos bastante cortos, y los superiores, perdón, espero que se esté viendo. Aquí el primero muy corto, los demás bastante cortos, aquí todos muy cortos, apenas se ven, y en la parte superior el más largo sería el primero y el resto van bastante adentro. Para mí los más difíciles de colocar, los superiores, se pasan muy fácil, difíciles de localizar. Es mucho más cómodo cuando son pernos de longitud media. Dejan suficiente espacio para colocar los superiores sin tocarlos a ellos, y tantearlos a ellos es muy sencillo, se localizan muy sencillo y se colocan de manera mucho más sencilla. No es una codificación fácil en absoluto. Aquí tenemos el elemento interactivo. Fijaros cómo es un elemento que pivota sobre un eje. Aquí hay un eje de acero y pivota, se puede mover a ambos lados, se desplaza mucho fuera de la llave, invade el rotor un montón, y el funcionamiento es que el perno de la izquierda, este perno, el quinto de la izquierda, lo empuja con mucha fuerza hacia la derecha, y él, aquí veis todo lo que sobresale, coloca el quinto de la derecha muy profundo metido dentro del bocallave. Cuando se sabe que existe este elemento y que es esa la colocación, no hay problema, pero si no, es muy extraño meter una ganzúa tan adentro. De hecho, voy a utilizar una ganzúa específica al principio. Esta de aquí está hecha para Cava Expert, pero aquí me funciona muy bien para inclinarla muy adentro y colocar muy adentro ese perno interactivo. En una primera fase utilizaré esta ganzúa, primero porque todos los pernos ocupan el bocallave y me resulta más cómoda
tocar los dos laterales con ella sin tocar los superiores desde abajo y para colocar el interactivo. En una segunda fase pasaré a colocar un tensor en la parte inferior. Ese tensor ocupa mucho boca llave y retocaré los de la izquierda que van muy adentro también por ser muy cortos con una pala muy pequeña pero que me permite llegar a todos, y los superiores con este gancho de Sparrows, un gancho largo con la punta fina para intentar localizarlos, intentar colocarlos. No es nada sencillo. Tened en cuenta que el primero de la izquierda es muy largo y está junto al segundo superior, lo esconde muy bien. Es difícil tocar el segundo superior sin empujar el primero de la izquierda. Bueno, dos fases en la apertura. En la primera, con esta ganzúa vamos a colocar aparentemente fácil los laterales, y en la segunda vamos a pasar a esta otra ganzúa a intentar colocar definitivamente los de la izquierda y los superiores, y vamos a ver que dan muchísimos problemas, que no es nada fácil y que la apertura se puede alargar mucho. Bueno, vamos allá. Como veis, funciona. Voy a utilizar en la primera fase este tensor colocado en la parte superior. Hacemos zoom. Puede ser una apertura muy larga en la fase final. Espero que salga bien. Requiere toda mi atención, tensión muy alta, difícil de mantener alta a lo largo de toda la apertura. Como requiere mi atención, intentaré narrarlo todo bien como suelo hacer, pero quizás en algún momento se me vaya la pinza y no diga nada. Vamos a verlo. Primero nada, segundo nada, tercero pide un clic y un buen avance, cuarto nada, quinto aún no pide, segundo un clic, tercero, cuarto un clic. Vamos a por ese quinto. Este quinto de la derecha es el que va colocado muy adentro con el interactivo de la llave. Vamos a ver si consigo localizar el perno bien. Hay que estar justo encima del perno para poder entrar en el hueco del rotor. Ahí. Vamos a ver. Primero nada, segundo un clic, tercero un clic, cuarto un clic, quinto sí, está colocado bien adentro. Primero nada, segundo un clic, tercero nada, cuarto un clic de nuevo. Primero nada, segundo un clic. Sistemáticamente los vamos a ir tocando. Primero pide, hay un clic y un buen avance. Segundo nada, tercero, vamos a ver, tercero parece colocado, es largo ese perno. Parece que el quinto sigue en su sitio. No es habitual que se salte, pero a veces sucede al distensionar. Parece que los de la derecha están bastante bien. Pasamos a la izquierda, primero nada, segundo pide. Vamos a ver. Segundo un clic, tercero pide, tercero un clic, cuarto pide, cuarto un clic, quinto un clic, primero nada, segundo nada, tercero un clic. Vamos a ver, primero, segundo colocado, tercero no lo localizo bien. Ese es el quinto. Son muy cortos y lo que sucede es que la punta de la ganzúa deja de hacer contacto. Van prácticamente metidos dentro del bocallave y son difíciles de localizar. Esta ganzúa está calculada para otro cilindro y no es suficientemente alta cuando el perno es muy corto. Queda la cabeza por encima y la localización no es fácil.
Bueno, vamos a tantear un poco más los de la derecha. Parece que no se han movido. Vamos a pasar a colocar este otro tensor. Se ha oído algo por ahí, eso no es bueno. Y vamos a tantear con esta otra ganzúa, mucho más corta, pero ganzuamos de cerca. Vamos a ver los laterales, primero, segundo. Segundo nada, tercero. No localizo bien al cuarto. Vamos a ver los superiores. El primero está. Segundo, tercero. Ahí quinto ha dado un avance. Tercero, segundo. Me da la impresión de que el primero está pasado. Ahí. He distensionado. Vamos a ver. Primero de la derecha se ha saltado. Lo coloco. Segundo colocado. Tercero, cuarto, quinto. Izquierda. Tercero de la izquierda un clic. Cuarto de la izquierda un clic. Quinto colocado. Segundo nada. Tercero. Volvemos a los superiores. Ahí está el primero, ahora pide, estaba pasado antes. Seguramente lo he obligado con el tensor, he metido el tensor demasiado adentro. Vamos a tocar. Segundo nada. Tercero. Cuarto. Estos superiores muy fácil pasarlos. Muy sencillo. Pocas veces se notan colocaciones limpias, claras. Ahí ese segundo. Lo habitual es que hay alguno pasado. No sé si al tocar los laterales. Cuarto, quinto. Vamos a tantear los laterales. Primero, segundo, cuarto y quinto siguen su sitio. Segundo de la izquierda aparece suelto, eso no es normal. Seguramente hay algo pasado. Bueno, vamos a distensionar. Ahí han saltado varios, vamos a ver. Primero de la derecha, suele ser muy problemático ese perno. Segundo, tercero, cuarto y quinto sigue en su sitio. El primero de la derecha está colocado. Tercero un clic. Cuarto pide. Primero, segundo, tercero. Cuarto de la derecha pide. Ahora sí, lo hemos colocado.
ha dado un buen avance. Primero colocado, segundo un clic, ese hasta ahora no estaba yendo a su sitio. Tercero, nada. Cuarto, un clic. Quinto, vamos a ver el primero. Primero de la derecha está. Segundo de la derecha, un clic. Cuarto de la derecha, un clic. Vamos a repasar. Cuarto, quinto. Vuelvo a la izquierda. Vamos a ver, el primero está colocado, segundo colocado. Creo que he saltado el cuarto. Primero superior. Segundo nada, tercero. Es un juego del gato y el ratón. Cuando soluciono los de arriba se me pasan algún lateral. Y se puede alargar mucho la apertura. También hay veces que va mucho más rápido. Superior. Quinto, ahí ha hecho un movimiento. Ahí el segundo ha hecho un muy buen movimiento. Puede ser porque lo he colocado y puede ser ahí el quinto porque lo he pasado. Y estamos ahora en la ranura, trampa. Vamos a tocar los laterales. Tercero un clic. Cuarto un clic. Primero de la derecha un clic. Segundo, tercero, cuarto, quinto. La derecha parece que está. Segundo de la izquierda. Vamos a ver. Cuarto de la izquierda. No, ese cuarto de la izquierda. Vuelvo a los superiores. Ahí tenemos el segundo, tercero. No tengo claro el segundo. Ahí ha vuelto a hacer un clic. Quinto. Hay veces que le falta nada más que un poquito. Y otras que, como en este caso, no hay señal de ninguno y nos vemos obligados a volver a distensionar. Ahí está. Era el segundo de la izquierda. Aparentemente estaba colocado, pero es que es muy difícil porque tienen un movimiento. Cuando uno pide claramente es muy fácil. Piden claro,
pero no siempre está claro qué están pidiendo. Bueno, voy a intentar mostraros que está ganzuado. Si recordáis, hemos visto antes una visión del rotor y se veían todas las filas. Vamos a ver. Ahí está. Veis esa fila de la izquierda, veis la fila de superior. Ahora vamos a seguir girando y aparecen los de la izquierda y desaparecen los de la derecha. La fuerza de la gravedad hace que unos salgan y otros entren. Espero que se esté viendo. Ups. Ahí salen todos. Y ahí se meten, que están colocados. Estarían ganzuados. Es muy difícil hacer esto. Más difícil que ganzuar el cilindro. Vamos a ver. Ups, además estoy girándolo y se está saliendo. Voy a causar un desastre al final. Bien. Bueno, se ha bloqueado. Ha sucedido lo que me temía. Bueno, lo voy a dejar y lo voy a intentar solucionar tranquilamente, porque si intento ahora manipularlo, lo terminaré de bloquear. Como veis, se ha salido parcialmente el rotor. Ha avanzado, ha girado y los pernos superiores han ocupado el... Perdón, los de la derecha, a ver, ahí, los de la derecha han ocupado los alojamientos de los superiores y ahora probablemente tendré que ganzuarlos. Además están desfasados. Bueno, voy a intentar solucionarlo. En cualquier caso, creo que lo conseguiré. En peores plazas hemos lidiado. Habéis podido ver que la apertura es difícil, muy larga. Siento que haya sido tan larga. Hay que distensionar, hay que tocar con mucho cuidado, con mucha concentración. No es nada fácil. Un cilindro excepcional. Espero poder montarlo y enseñaroslo arreglado y montado. Pero en cualquier caso, esta ha sido... Muchísimas gracias, Jorge, por darme este cilindro. Muchísimas gracias. Un artículo de colección. Espero poder salvarlo. Y para todos vosotros, esta ha sido la apertura de este Abus EP10 de 15 pernos con un elemento interactivo. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.